Bueno, Néstor, vamos entonces, ahí está. Ya estamos entrando. Mis amigos, gracias por estar acá nuevamente en este día, martes 5 de marzo ya. Gracias al Señor que nos ha dado la posibilidad de estar reunidos en esta plataforma. Y la plataforma es, ¿qué dice la Biblia? Hoy entonces tenemos a nuestro hermano Javier Serrano, que nos va a traer un tema el día de hoy bien interesante para compartir con todos nosotros. Por supuesto, siempre les recordamos a cada uno de ustedes que pueden ver este mensaje que trae nuestro hermano Javier a través de la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PA, después de que este estudio haya terminado. Y por supuesto lo pueden ver en vivo en directo a través del canal del hermano Néstor Sánchez en Facebook, para que puedan eh, ir paso a paso revisando cada momento de este material que nos entregará nuestro hermano Javier. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. No sé si hay alguna petición en especial para el día de hoy. Bien, vamos a acordarnos de la salud de nuestro hermano Waldo Moreno el día de hoy. Hermano José Antonio Fariñas, si nos puede guiar por favor en esta oración, es posible. Entonces nos vamos a acordar de la salud de nuestro hermano Waldo Moreno, que está un poco delicado de salud. Para la oración, quiero que, si es posible, por favor, también se acuerde de la salud de la hermana Soledad Lorca, por favor, que ha estado delicada de salud, que se nos contacte, si es posible, nuestra hermana Soledad Lorca. Y bueno, lógicamente, de la familia de nuestra hermana Luz Dari, que también la salud física en general de todos ellos, mi familia, de la hermana Luz Dari. Y me queda acordar, Le corta mucho el micrófono, Erne. ¿se me corta el micrófono? Un poquito, ya. Hermana Doris, Hermanito, buenas noches. No se escucha. ¿qué será? Parece que no está Hermano, funcionando bien, hermano parece. Ernest, hermano Ernest. Antes de la hermana Luz Dari me decía una hermana Loarca. Soledad Lorca. Oh, Soledad. Gracias. Disculpe que parece que no está funcionando muy bien mi internet hoy día. Perdón, porque mañana necesita la esposa del hermano Emilio. La esposa del hermano Emilio Acevedo, también, que está delicada de salud. Por la iglesia en Villa Mercedes, la Argentina. Muchas gracias, hermano Waldo, por la iglesia de Villa Mercedes, Argentina. Sí. Ok. Muy bien. Mi María hermano Mercedes, la congregación. de Villa, sí, la Villa congregación de Villa Mercedes. Mercedes, Argentina. Sí. Mira esto, los ratones se comieron todo. Me pregunto. Bien, ahí estamos, hermano. Adelante usted, que el Señor le bendiga. Bueno, hermanos, con reverencia, declinemos nuestros rostros y oremos al Padre Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. En esta tarde, Padre amado, vamos al trono de su gloria, de su gracia, donde mora usted, para agradecerle, Padre Santo, primeramente por la vida, por la salud, por este tiempo, por esta oportunidad, por este espacio, Padre amado, donde muchos de sus hijos, Padre Santo, nos damos cita para escuchar una vez más, Padre, sus sabios consejos en boca de hermanos que nos traen, Padre Santo, muy amorosamente su palabra. En este caso, Padre, pedimos por la lección que nos traerá nuestro hermano Javier Serrano, Padre. Rogamos que sea usted con él,
Rogamos, Padre, de que lo ayudes para que traiga, Padre, a su memoria lo que antes él ha indagado, estudiado, recopilado y darnos los Padres Santo a conocer a través de esta forma de estudio que los hermanos Padre Santo han preparado y siguen preparando y manteniendo firme, Padre, para que todos y muchos nos aprovechemos de ella. Gracias, Padre amado, por los hermanos que tienen fuerte esta forma de estudio, esta plataforma. Y rogamos, Padre Santo, también por hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. Tal es el caso, Padre, de nuestra hermana, la familia, nuestra hermana Luz Dari. Rogamos por ella, Padre Santo, y rogamos por los suyos. Si hay alguno o alguna que está pasando por momentos difíciles, Padre, dentro de su familia o ella, sea usted, Padre amado, con ellos, restaurándole, por favor, conforme a su voluntad y propósito, la salud que han perdido o estarán, Padre Santo, en recuperación. Rogamos, Padre, para que la medicina, el tratamiento, el descanso, Padre, que ha ordenado el médico, sirva, Padre Santo, para poder tomar fuerzas y cobrar ánimo, Padre Santo, para así mitigar los dolores de las enfermedades que embatan muchas veces a sus hijos. Padre Santo, rogamos también por la salud de nuestra hermana Soledad Lorca. Rogamos por ella, Padre Santo, por nuestra hermana, para que pueda también restaurar su salud conforme a su propósito y su voluntad, Padre. Como ella y como hay hermanos, Padre Santo, y hermanas que padecen mucho. Tal es el caso también, Padre amado, de nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Acevedo, que está pasando seguramente por momentos difíciles, Padre Santo, ya sea en medio de la enfermedad o inicio, o estará pasando la Padre Santo, momentos difíciles, Padre, para ella, para su esposo y para los que le rodean. Nuestro Dios, también llevamos nuestra plegaria por los hermanos, la iglesia suya, Padre amado, la iglesia de su Hijo, allá en Villa Mercedes, Padre Santo, en Argentina, para que usted sea con los hermanos y hermanas de esta congregación, fuese, Padre, fuese lo que ellos están pasando. Rogamos, Padre, para que usted, conforme también a su propósito, su voluntad, pueda ayudar a los miembros, Padre Santo, que estarán seguramente pasando momentos difíciles, cual fuere, Padre, la situación adversa, que usted sea con ellos, Padre amado. Es su iglesia, Padre, la de su Hijo, y la que guía el Espíritu Santo también, Padre, al igual que nosotros. Por ello, Padre, pedimos por los hermanos de Villa Mercedes, Argentina. Y así, Padre, por su pueblo entero, a lo largo y ancho de este mundo, Padre, especialmente donde padecen necesidad de hambre, como es el caso, Padre, de los hermanos en Cuba, y también, Padre, por los hermanos en Venezuela, y donde hayan dificultades, Padre, extremas, rogamos por ellos. También, Padre, queremos rogar y pedir, implorar por la salud del hermano Osvaldo, Padre, allá en Nicaragua. Rogamos para que él pueda, Padre bendito, su metabolismo pueda reaccionar de manera, Padre, que pueda tener una recuperación oportuna para que él siga haciendo su obra, Padre, predicando como lo sabe hacer, como le place y le gusta hacerlo, Padre. Rogamos por lo suyo, su familia y por la iglesia donde él trabaja, Padre Santo. Agradecemos así, Padre amado, esta oportunidad y llevamos nuestras plegarias ante usted y lo hacemos, Padre amado, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano José Antonio Fariñas, por habernos traído esta oración de inicio. Vamos a pasar entonces con el hermano Javier Serrano. Hermano Javier, Muchas primero gracias. Ujú. voy a colocar a todos en silencio y ahí usted va a dar su micrófono porque eso no lo hice antes. Con su permiso, hermano. Los muteo a todos y ahora puede dar su micrófono, por favor. Que el Señor le bendiga y adelante usted. Si necesita pantalla, yo se la puedo dar. Está bien, hermanito, muchas gracias. Ok. Bueno, pues gracias a todos ustedes por su presencia, por su interés en las cosas espirituales y obviamente gracias a nuestro Dios Todopoderoso por todo lo que es
y hace en favor de nosotros. En esta ocasión, amados hermanos, vamos a meditar en algo que siempre hemos meditado, ¿verdad? La palabra de Dios. El Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y el título de la lección es Buscando las cosas de arriba. Habiendo nuestro hermano Pablo exhortado a la iglesia de Colosas acerca de varias cosas en el capítulo 1 y capítulo 2. Ahora, en este capítulo 3, primeros versículos del 1 al 14, les va a hablar lo que debemos de buscar, o en otras palabras, qué es lo que se debe de hacer después del bautismo. Y dice primeramente allí, a lo cual les invito que vayamos cada uno en nuestras Biblias con respeto y reverencia, leamos con atención la palabra poderosa de nuestro Dios. Versículo del 1 al 3 dice este capítulo de la siguiente manera. Si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Primeramente, amados hermanos, tenemos que notar nosotros allí que el escritor, el apóstol Pablo, les está hablando a estos hermanos que componen la iglesia de Colosas como habiendo resucitado y habiendo muerto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando dice el versículo 1, si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y esa frase, si han o si habéis, no es condicional, es una afirmación, amados hermanos. Es porque esta resurrección ya se ha llevado a cabo, ya ha sucedido realmente. Esta resurrección. Los hermanos de esta iglesia de Colosas ya habían resucitado con Cristo tiempo pasado, pero entendemos nosotros que para poder resucitar se tiene primero que haber muerto y ser sepultado y después resucitado. Bueno, pues todo eso había sucedido ya con los hermanos de Colosas y obviamente con todo creyente en todos los tiempos, aún con nosotros. Ya hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados con Cristo. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que había pasado esto? ¿Cuándo es que pasa esto con nosotros o con los que están en la misma condición a la cual se está refiriendo en el contexto el apóstol Pablo aquí? El apóstol ya ha dejado claro en el capítulo 2 y el versículo 13 cuándo sucedió esto con ellos. Y no solamente cuándo, ¿cómo? ¿Y cuáles son los resultados y qué es lo que debemos de hacer después de esta muerte, sepultura y resurrección juntamente con nuestro Señor Jesucristo? Cuando estos cristianos, los que están componiendo la iglesia de Colosas al recibir esta carta, fueron bautizados, fue precisamente cuando ellos murieron, fueron sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Vayamos a las Escrituras, por favor, al capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12 les dijo ya de esta manera: habiendo sido sepultados con él en el bautismo,
en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Lección sencilla, demasiado importante. Ya les había dejado sentado esta enseñanza. Ellos la habían experimentado, pero siempre es necesario reiterarla. Cuando el apóstol Pablo les escribe esta carta a los colosenses, la iglesia de Colosas ya tenía años de haber existido y les sigue recordando. Por eso les dice en este versículo 12 del capítulo 2, habiendo sido sepultados con él, y claramente dice donde, en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados. En el bautismo bíblico, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se efectúa esta muerte, sepultura y resurrección. Lo dice claramente las Escrituras. Ahora dice que este bautismo dice, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Pongamos atención, por favor, amados hermanos, en la frase, por la fe en la acción del poder de Dios. Los hermanos de Colosas habían sido sepultados y resucitados en el bautismo porque ejercitaron su fe en el poder de Dios, que le resucitó, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, esta sepultura y resurrección sucede porque los creyentes ponen su fe, ejercitan su fe. En otras palabras, creen que Dios, al accionar su poder, resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Parece cosa insignificante, pero no lo es. Todo lo contrario, es muy significante. Es demasiado importante que entendamos y conozcamos la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 3 que todo lo considera como basura con el incomparable valor de conocer a Cristo, y agrega el poder de su resurrección. El poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo deja bien sentado que es necesario una fe, una convicción acerca del poder de Dios, y que Dios le resucitó a nuestro Señor Jesucristo, accionando su poder para resucitar a Cristo, cosa imposible para todos menos para Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20, considero pertinente que lo leamos para que entendamos acerca de la importancia de la resurrección. Leamos. 1 Corintios 15, versículo 12 al 20, dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y luego pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y también vuestra fe. Si no creemos en la resurrección, todo es vano, no sirve para nada, dice el versículo 14. Pero continúa diciendo el versículo 15, aún más. No solamente no sirve para nada nuestra fe, ni la predicación, ni nada. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, dice el apóstol Pablo, incluyendo a sus compañeros predicadores, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan,
entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Aprovechemos el versículo que estamos leyendo para hacer énfasis. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, no para una resurrección, somos de todos los hombres, en todas las épocas, los más dignos de lástima. Pero luego, él concluye diciendo en el versículo 20 y afirmando la resurrección. Sí existe, mas ahora, dice el 20, Cristo ha resucitado. Esa es la verdad. Esa es la convicción. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. El capítulo 2 de Colosenses, versículo 12, dice que en el bautismo, todo creyente lo hace por la fe en la acción del poder de Dios, que Dios accionó este poder para resucitar a su Hijo, Jesucristo, de entre los muertos. Imaginemos, hermanos, resucitar a un muerto. Y no estamos hablando de cualquier muerto. Estamos hablando del Hijo de Dios. Poder ilimitado. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitado de una manera literal. Y Dios Padre accionó su poder resucitándolo de manera literal también. Y no es el único versículo que nos dice esta gran verdad. El poder de Dios, razonemos. Dijo el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, en Filipenses 3, todo lo considero como basura por el incomparable valor de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Por lo tanto, amados hermanos, todos los creyentes, incluyendo a nosotros, que oyen, creen y obedecen el Evangelio, al ser bautizados o cuando somos bautizados también mueren o morimos, somos sepultados y resucitados, pero de una manera figurada. El bautismo es de suma importancia para nuestro Dios Todopoderoso. El bautismo es una unión espiritual y muy íntima con Cristo Jesús. Pero especialmente en unos momentos críticos y especiales para Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección. Por esa importantísima razón, se nos dice, se nos enseña que cuando somos bautizados, es precisamente cuando resucitamos o se efectúa para el creyente una vida nueva, completamente nueva. Por lo tanto, qué atrevimiento de aquellos que desprecian el bautismo y no le dan la importancia que Dios le da. Para nuestro Dios, el bautismo es de suma importancia, porque en él se lleva a cabo esta unión espiritual con Cristo Jesús. En su muerte, sepultura y resurrección. En el bautismo es cuando Dios pone en acción su poder salvador.
repitamos, el mismo poder que Dios usó cuando resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. En el bautismo es cuando Dios nos perdona los pecados. Se ejerce un poder especial, un poder limitado, un poder que pertenece solamente a Dios. En el bautismo, en entender y realizar esas cosas. Entonces, dice el versículo 1 de Colosenses capítulo 3, si habéis, habiendo afirmado que esto pasó, porque han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de buscar? Las cosas de arriba. El versículo 2 nos dice, poner la mira, dos verbos de acción, buscar y mirar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un contraste, amados hermanos, las de arriba y las de la tierra. Después del bautismo, amados hermanos, hay que buscar toda la vida después del bautismo. Constantemente buscar las cosas de arriba, pero también ir desechando gradualmente las cosas de la tierra. Ahora vamos al siguiente punto de nuestra lección. Ahora el apóstol va a explicar con mucha claridad cuáles son las cosas terrenales que se deben de desechar. Porque si nosotros generalizamos de las cosas de la tierra, que no debemos de buscar las cosas de la tierra generalmente hablando, vamos a tener problemas para entender las escrituras. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos hable a través de lo que nosotros hemos entendido como contexto, vamos a entender de una manera más fácil de aceptar, de entender y de gozarnos. El contexto nos explica de manera clara cuáles son esas cosas y cosas similares a las cuales debemos de desechar y que en este contexto le llama las cosas de la tierra. Versículos 5 al 9. Estas son las cosas que debemos de desechar o de quitarnos como una vestidura sucia, maloliente, podrida, contaminada. Esto no nos ayuda. Estas son las cosas de la tierra a las cuales se refiere en los primeros versículos. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Esas son las cosas terrenales, no en el sentido general. Podemos hacer aplicaciones y muchas correctas, pero el contexto nos está diciendo a qué se está refiriendo. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y todo ese catálogo se refiere a las suciedades sexuales del ser humano. Fornicación, impureza, suciedad sexual, pasiones sexuales, malos deseos sexuales y la avaricia. La avaricia es querer poseer lo que no nos pertenece, le pertenece a alguien más. Y luego concluye diciendo en el versículo 5 que todo esto terrenal es idolatría, porque es adorar a la carne, a alguien fuera de nuestro Dios. Por eso se le considera idolatría. Continúa diciendo de lo terrenal. Versículo 6, pues la ira de Dios
vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, principalmente las que ha mencionado en el versículo 5. La ira de Dios. Dios se enoja por la fornicación, por la impureza, las pasiones, malos deseos y la avaricia y la idolatría. Versículo 7. En las cuales ustedes también andaban en otro tiempo cuando vivían en ellas. Debe haber un cambio, debe haber una nueva vida santa, una vida de pureza para el que ha sido bautizado, el que ha resucitado con Cristo. El versículo 7, el apóstol Pablo está dejando claro que eso es de la vida anterior, es del pasado, cuando no habíamos escuchado, ni obedecido, ni sido bendecidos por Jesucristo a través de su palabra. Por eso reitera el apóstol en el versículo 8, pero ahora como creyentes, ahora como resucitados, muertos, sepultados, como sepultados, muertos y resucitados es el mejor orden. Así, pero ahora desechen también ustedes, desechar, amados hermanos, también ustedes todas estas cosas. Y ahora va a agregar otras cosas al catálogo de las cosas terrenales: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez, es decir, grosero, irrespetuoso, agresivo, de vuestra boca. Todas esas cosas son las que debemos desechar. Todas esas cosas son las que se está haciendo referencia con lo terrenal, contextualmente. Y continúa diciendo el versículo 9. No mientan los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Este desecho ya se efectuó cuando fuimos bautizados. Esas cosas, según el contexto, son las cosas terrenales que no debemos de buscar. Pero ahora el apóstol va a hablar de algo que el Espíritu Santo a través de la palabra hace juntamente con el bautismo. Y el Espíritu Santo lo hace, o sea, nos ayuda a llegar al bautismo, pero también a una renovación, a efectuar este cambio, esta cosa gradual, a la renovación por el Espíritu Santo, que esta renovación comienza y continúa inmediatamente después del bautismo, versículos 10 y 11. Pero para ello, amados hermanos, creo que es pertinente que leamos algunos versículos que hablan acerca de esta revelación, por lo menos dos. En Tito capítulo 3, versículo 5. Para hablar de esta renovación que nos va a hablar en los versículos 10 y 11 de Colosenses. Tito capítulo 5 dice: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Este versículo está hablando de la salvación que Dios efectúa, que Dios hace. No por obras o méritos de nosotros, no por nuestro poder, sino conforme a su misericordia. Y luego dice, por medio del lavamiento de la regeneración. Pongamos atención en lo que las dos cosas que señala que hace el Espíritu Santo en este versículo: el lavamiento de la regeneración y la renovación. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración, amados hermanos, hace referencia al bautismo.
La palabra regeneración en este contexto viene de una palabra en su original compuesta de la palabra palín, que significa otra vez, y genesía, que significa nacimiento. Entonces la palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Y si miramos allí con atención, por medio del lavamiento, de lavar, de perdonar, de limpiar, como se le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El Espíritu Santo no solamente efectúa el bautismo y esta limpieza, sino y la renovación, dice. Después del bautismo continúa la renovación, y la renovación también es por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero esta renovación es de toda la vida del creyente, gradual y progresiva, constantemente. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, siguiendo hablando de esta regeneración, dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, es decir, el cuerpo físico se va gastando, se va haciendo viejo, dice, sin embargo, nuestro hombre interior, el hombre espiritual, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva, hablando de la renovación, se renueva. Y luego dice allí cómo, progresivamente, de día en día, todos los días hay que ir creciendo, hay que ir conociendo, hay que ir madurando. Se dice que el bautismo es un nuevo nacimiento y luego sigue el crecimiento espiritual hacia la madurez. Entonces, volviendo a Colosenses, hablando de la renovación, versículo 10, capítulo 3, versículo 10, continúa diciendo el apóstol Pablo: y se han revestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. El nuevo hombre se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo crió. Después del bautismo, hay que renovarnos, dejar al viejo hombre y ir vistiéndonos del nuevo hombre de santidad por el conocimiento de la palabra. Pero dice el versículo 10, el cual, el nuevo hombre, el hombre espiritual, después del bautismo, se va renovando en dirección a un verdadero conocimiento. No es conocimiento solamente, amados hermanos. Esa palabra en el original es epignosis, que significa un conocimiento práctico, un conocimiento más profundo. El conocimiento intelectual, el conocimiento teórico, no nos renueva para nada. Solamente el conocimiento no renueva a nadie. Conocer la palabra y saber lo que dice y entenderla no nos renueva, pero un conocimiento verdadero, un conocimiento práctico, un conocimiento verdadero, sí nos va renovando, conforme hasta llegar a la imagen de aquel que lo creó, es decir, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso comienza a hablar en el versículo 10 de esta renovación después del bautismo. Versículo 11. Una renovación en la cual no hay distinción. Y luego el apóstol, para enfatizar y dar a conocer que la palabra de Dios tiene el poder, que el Espíritu Santo tiene el poder para renovar a cualquiera bajo estas condiciones. No importa qué tan sucio haya estado,
el Espíritu Santo lo puede renovar. No importa si ha sido un drogadicto, si ha sido un asesino, si ha sido una prostituta, un alcohólico, no importa. Cuando se llega a Dios, el Espíritu Santo tiene este poder ilimitado, como hasta resucitar a muertos. Dice el 11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. Puede para ellos. Circunciso e incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todo. Creo que lo que es más claro aquí es la combinación de bárbaro y escita. Un bárbaro se refería a la persona salvaje, inculta, a la persona tosca, bruta. A ellos también se les puede renovar. El Espíritu Santo tiene poder. Una escita en el tiempo del apóstol Pablo era un natural de Escitia, una región que existía en aquel entonces, no sé si existe ahora, pero eran salvajes, se tomaban la sangre del primer muerto en guerra, comían sus alimentos en tazones hechos de cráneos humanos. Una escita era algo, un salvajismo en extremo. Bueno, el Espíritu Santo tiene poder para renovar, bajo las condiciones de seguir al Espíritu Santo, de seguir renovándonos. Bárbaro, escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo. Todo lo que se necesita es a Cristo y en todos. Y cuando dice en todos, incluye a todos bajo las condiciones del contexto. Bueno, ya nos dijo el apóstol Pablo que después del nacimiento hay que dejar las cosas terrenales. Ya nos dijo en el versículo 10 y 11 que después del bautismo tenemos que continuar renovándonos con conocimiento verdadero. Ahora el apóstol pasa a explicar cuáles son las cosas de arriba que debemos de buscar. Versículos 12 al 14, entre muchas otras del contexto, pero nada más vamos a leer en este contexto del 12 al 14. Dice el versículo 12, entonces, como escogidos de Dios, hablando a los que se refiere el contexto, a la iglesia de Colosas, como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de tierna compasión. Esas son las cosas que debemos de buscar, tierna compasión. Ser compasivos y tiernos, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esas son las cosas de arriba. Ahora, hablando de las cosas de arriba, puede ser confuso para algunos decir, pues se está hablando el contexto de las cosas de arriba en contraste con las cosas de la tierra. La verdad es que la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia son de arriba. Tienen su origen arriba. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, hablando del Evangelio, les dice acerca de la diferencia del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento de Moisés, les dice que la ley de Moisés dice, el que haga estas cosas vivirá por ella. Pero ¿qué dice ahora el Evangelio? ¿Qué dice la fe de Jesucristo, el Nuevo Testamento? Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Hablando de las de arriba, de las cosas de arriba. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo.
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para resucitar a Cristo de entre los muertos. No tenemos que hacer eso. Ya vino, ya nos la trajo. Ahora dice, en ese contexto de Romanos, dice, ¿más qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Son de arriba. De hecho, nosotros, todos estos bautizados son de arriba. Están en el cielo, pero su origen es celestial y su destino es el cielo. Entonces, las cosas que debemos de buscar es la tierna compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Son de arriba. Continúa diciendo el versículo 13, soportándose los unos a los otros. Esta virtud del soportar, de ser tolerantes los unos a los otros en la hermandad principalmente, es una virtud celestial de arriba. Y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra el otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Estas son las cosas que debemos de buscar con diligencia. Y dice el versículo 14, para terminar, aunque el catálogo de las buenas cosas continúa, dice el 14, y sobre todas estas cosas, es decir, lo más importante, vístanse de amor, que es el vínculo o el lazo de la unidad. Pero yo quiero hacer énfasis en el vestirse de amor. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Ya vimos que tenemos que desechar las cosas de la tierra y tenemos que revestirnos de las cosas de arriba. Vístanse de amor. Alejémonos esa idea acerca de la palabra amor, de romanticismo, de emociones, de sentimientos, porque es lo que prevalece aún con nosotros los cristianos. Vístanse de amor, hacer el bien. Amor, amor, alejémonos lo que tenemos definido ya en nuestra mente y corazón de amor. Romanticismo, emociones, sentimientos, eso no está hablando aquí. Vístanse de amor, hagan el bien a los demás. Hagamos el bien. Hagámonos el bien los unos a los otros. Porque ha dicho, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y digamos, en nuestras palabras muy humanas, haciendo el bien los unos a los otros. Sobre todo, hacer el bien los unos a los otros, que es el vínculo, el lazo, lo que ancla, lo que amarra la unidad espiritual. Entonces, amados hermanos, ¿qué después del bautismo? Buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles cosas tenemos que buscar? ¿Cuáles cosas tenemos que desechar? El contexto nos lo dice de manera clara. Honra y gloria a nuestro Dios. A mí me ayuda tremendamente esto. Espero que también a ustedes. Que Dios les bendiga y Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano, por habernos traído ese maravilloso tema, el cual nos insta y nos anima a buscar las cosas de arriba. Me acordaba de Colosenses capítulo 3 y versículo 2, miren las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un lindo mensaje que nos ha traído nuestro hermano Javier Serrano en esta hora, la cual ya se nos está viniendo la noche ya en muchas partes de nuestros países encima. Y gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado la oportunidad de poder escuchar su palabra en esta hora. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial y quiero pedir en esta ocasión eh, a nuestro hermano Waldo. Hermano Waldo, ¿es posible que nos lleven una oración, por favor? El Señor le bendiga. Bien, oremos. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, agradecidos una vez más, Señor, estamos
porque tú nos has permitido este tiempo, el cual usamos, Señor, para aprender más de tu palabra, para alimentar el espíritu y para poder, Señor, predicar tu evangelio de forma correcta y tratar de tapar lo incorrecto que hacen muchas personas en el mundo, hablando de tu palabra, con tu palabra en la mano, pero no hablando correctamente tu evangelio. Hay más personas en el mundo hablando incorrectamente el evangelio que cristianos, Señor, hablando la verdad. Señor, gracias porque somos tus hijos, porque somos ese grupo más reducido de personas, pero que hablamos la verdad de tu palabra, porque así entendemos y así alimentamos nuestro espíritu cada día. Mi Señor, gracias por la lección que trajo el hermano, gracias por el tiempo que nos das cada día, Señor, por todas las bendiciones espirituales y materiales, y también gracias a aquellos que tienen esta plataforma, que la mantienen por tanto tiempo, Señor, y que esto nos alimente el espíritu a cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por ser huésped de honor desde el principio hasta el fin de esta reunión. Gracias por todas las bendiciones espirituales. Y acuérdate, Señor, de los hermanos que están afligidos, que tú puedas ayudarlos, Señor, a salir de esa aflicción. Oramos y damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Waldo, por habernos traído esta oración. Y vamos a pasar entonces ahora con las noticias de Facebook, hermano Néstor. Bien, buenas noches a todos. Tenemos aquí visitas, la hermana Pilar Puentes, Alicia Zamora, Hernán Castellano González, Isabel Ramos, Erinelsa Velázquez, Susana Treviño, Luis Feliciano, Jesús Pérez Chávez, Juan Huerta Remigio, Vanessa Vega Araya, y eso es lo que tenemos hoy día. Y Osvaldo González Moreno dice también, aparece aquí, ¿ya? Y vamos a ver si tenemos algunos mensajes. Algunos hermanos, dice aquí Pilar Puente, saludos mis hermanos. Hernán Castellano González dice, saludos hermanos, que la paz de Cristo sea con todos. Susana Treviño dice, saludos y grandes bendiciones para todos desde Lake Jackson, Texas. Jesús Marsella dice, Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por el mensaje, hermano Javier Serrano. Osvaldo Moreno González, Osvaldo Moreno dice, Dios bendiga su palabra y el Señor nos ayude a vertirnos en amor, que es el vínculo perfecto. Gracias por el estudio, hermano Javier. Eso es lo que tenemos hoy día. Queremos invitarlos, pueden buscar también este tema en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que había sufrido algunos desperfectos, pero parece que ya está correcto ahora. Y también en este canal de Facebook lo pueden volver a escuchar. Eso es, hermano Arnés. Muy bien, hermanito, muchísimas gracias. Voy a leer algunos mensajitos que han dejado nuestros hermanos que siempre nos están apoyando con su presencia aquí en la plataforma. Del hermano Miguel Quinatoda dice, amados hermanos y hermanas en Cristo, les deseo abundantes bendiciones del Señor. Lamentablemente el audio de mi ordenador se cayó y no pude escuchar la predicación del hermano. Me retiro, dice. Lamentamos que haya tenido problemas técnicos, a veces suceden en algunos lugares. Bueno, muchas gracias a nuestro hermano Miguel de todas maneras, porque siempre tiene el deseo ferviente de estar aquí. Y la hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Serrano. Gracias, hermano Serrano. Excelente mensaje. Gracias, Dios, por su santa palabra. Ya no somos del mundo, buscar las cosas del cielo. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Y la hermana Marisa Figueroa dice, amén. Muchas gracias, hermano Javier, por el mensaje de hoy. Que nuestra mirada esté siempre para arriba, donde está nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias por sus mensajes a todos los que han estado aquí. Y vamos a pasar entonces ahora a ver si hay algún comentario acerca del maravilloso tema que ha traído nuestro hermano Javier Serrano en esta ocasión. Adelante ustedes. Gracias, hermanos, nuevamente mis agradecimientos por haber destinado un poquito de tiempo para compartir la palabra del Señor el día de hoy. Muchísimas gracias. Hermano Néstor, adelante. Hermano Javier, cuando cita usted Tito capítulo 3, verso 5, que dice, habla que hemos sido justificados por la renovación del Espíritu y por la
por el lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos de la regeneración, usted lo citó desde el nuevo nacimiento, ¿no? O sea, somos vueltos a ser generados. Cuando Dios nos generó, estábamos en pureza, limpieza espiritual, ¿verdad? Cuando llegamos a un estado de conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, entonces, y si decidimos hacer lo malo, eso que Dios generó limpio y puro, se degeneró, ¿verdad? Así Perdió, es. perdió su estado original. Pero cuando venimos a Cristo, como usted bien citó el capítulo 22, verso 16 del libro de los Hechos, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces en el bautismo son lavados nuestros pecados y somos regenerados, vueltos al estado original en que entramos en esta tierra. Entonces tenemos que cuidar mucho ese nuevo estado, esa nueva condición, para no volver a ensuciarnos. ¿Ya? Porque ahora estamos hechos nuevamente a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que el diablo, creo yo, a lo mejor usted puede decirme que no, pero puede que yo esté equivocado, a eso me refiero. Eh, una de las cosas que el diablo quiere es ganar nuestra mente porque es lo único que tenemos a imagen de Dios. Entonces, ese texto es muy bueno porque habla de la regeneración y cómo debemos valorar nosotros ese estado, esa nueva condición. Hemos vuelto a ser lo que fuimos cuando entramos en esta tierra. Eso, hermanito. Gracias por su Sí, buena lección. sí, hermano Néstor, lo que, a ver, ¿sí me escucha? Sí, Ah, perfecto. sí, en Tito capítulo 3, versículo 5, habla de lo que hace el Espíritu Santo, dos cosas básicamente: el lavamiento de la regeneración y la renovación. Es decir, la palabra regeneración es una palabra compuesta de dos palabras en el original: palín, que significa otra vez, y genesía, que significa nacimiento, indicando el bautismo, el nuevo nacimiento del bautismo, y la renovación, que es lo que sigue después del bautismo. Y no solamente cuidar la pureza que Dios nos da, sino que es un imperativo de quitar los malos hábitos, porque recordemos lo que dice Primera de Pedro 3, dice que el bautismo no quita la suciedad de la carne, sino es como una petición a Dios de una limpia conciencia. Es necesario la renovación. Y como mencioné, se mencionó en 2 Corintios 4:16, es de día en día, toda la vida tenemos que renovarnos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Hermano Ernest, Hermano, adelante. lo que dicen los hermanos, hermanos Javier y hermano Néstor, es importante en cuanto hay que cuidar, ¿no?, nuestra salvación, que está en la fe, en el poder de Dios. Ello me trae al recuerdo de lo que pasó con Tomás, llamado el Dídimo, ¿no? Nosotros recordemos que Tomás, cuando Jesús anuncia que iba a ir a Jerusalén, uno de los que dice: si tú vas, a pesar que le advierten el peligro, él dice: vamos contigo y morimos contigo. O sea, lo que demuestra el amor de Tomás. Pero llega un momento que Tomás, cuando Jesús resucita, él dudó de lo que le había enseñado la resurrección de nuestro Señor. Y llega un momento que luego nuestro Señor le dice: ¿por qué dudaste? Le dice, ¿no? Le dice a nosotros: puede apagar eso, puede apagar él duda en un momento. No entendemos el por qué, si Tomás amaba a Jesús, no como lo han expresado siempre, que la duda de Tomás lo hace un apóstol dudoso, nada. Tomás ama a Jesús cuando él dice: vamos a ir a Jerusalén y morimos contigo, ¿no? Pero él dudó en ese momento de lo que le habían hablado, de que Jesús iba a resucitar. Nosotros debemos cuidar, como lo dice el hermano Javier, de este poder de Dios que nos da la resurrección por el bautismo. Es muy importante cuidar nosotros, y como nos dice Jesús, le dijo: dudas, Tomás, porque me viste, creíste, pero
nos dice a nosotros, bienaventurados, los que no me han visto y creen en mí, pero sí vemos a Dios, lo vemos en su palabra, porque la fe que nos dice, nos explicó el hermano Javier, la fe por Dios entra por oír y oír la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros siempre, día a día, crecer en las cosas de arriba y mirar las cosas de arriba para estar siempre con Dios. Entonces reforzar nuestra fe en la creencia que somos salvos por la palabra de Dios, por la salvación y el bautismo, es bien importante, y no dudar en un momento que nuestro camino de salvación es ese que hemos seguido en el bautismo. Bueno, hermano, muchísimas gracias por su comentario. El Señor le bendiga. Bien, hermanitos, estamos